Y Donald Trump acaba de arribar a La Haya para participar de la cumbre de la OTAN. El principal tema de la agenda es el aumento del gasto en defensa colectiva. Los países miembros de la OTAN buscan alcanzar un compromiso sobre el objetivo de destinar el 5% del Producto Interno Bruto en el año 2035. Es una medida que refleja dos factores determinantes: la presión de los Estados Unidos para que sus aliados asuman una mayor responsabilidad en su propia defensa y también la creciente inquietud ante la amenaza rusa, algo que el gobierno del socialista Pedro Sánchez en España rechaza y ofrece solo hasta ahora un 2% de su gasto en defensa. Es un tema naturalmente sensible en clave política española para un gobierno que no pasa por su mejor momento. En La Haya está nuestra enviada especial, a La Haya, Carol Guerrero, un gusto saludarte. Esta tarde Trump arribó a La Haya y previamente había advertido de la amenaza de España, así dijo, que puede afectar los resultados de esta cumbre de la OTAN. El presidente del gobierno español va en contra de ese aumento que han propuesto sus socios europeos. ¿Hay algo que indique que Pedro Sánchez eleve su contribución a la OTAN? Hola Jenny, buenas noches. Es un gusto saludarte desde esta cumbre de la OTAN en La Haya. Pues la verdad, acá no tenemos el menor indicio de que eso vaya a ocurrir y es muy poco probable, Jenny, porque como acabamos de escuchar en el informe, es un momento en el que Pedro Sánchez no se puede dar el lujo de contradecir a sus socios de coalición en España y además parece que también le quiere sacar provecho a esta imagen de ser el único que se atreve a desafiar y a contradecir al superpoderoso presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Al menos acá se ve esto más como una jugada política para proteger su continuidad en el gobierno español que como otra cosa. Es importante destacar, Jenny, que Donald Trump no es el único líder de la OTAN que está en desacuerdo con esta posición que ha adoptado España. También lo ha criticado a Pedro Sánchez desde Polonia, lo ha criticado el ministro de Defensa, el ministro de Exteriores y Bélgica, un país que ha dicho que también para ellos va a ser difícil alcanzar este 5% de gasto en defensa, pero que harán lo posible para lograr el objetivo, todo en pro de la protección del continente y bueno, de la alianza del Atlántico Norte mejor. Ahora, mañana es importante ver qué dice ese documento final, Jenny. Eso será lo más destacado porque en la misma mesa veremos mañana sentados al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y también al presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, y cuando se publique el documento final de lo que se discuta en el marco de esta reunión, ahí sabremos si se impuso la voluntad del presidente de los Estados Unidos o si por el contrario Pedro Sánchez se salió con la suya y ha logrado esta flexibilidad para España que según él le ha otorgado la OTAN. El aumento de las contribuciones del 5%, por otro lado, el conflicto entre Irán e Israel. Trump va con un triunfo diplomático, también al asegurarse ese alto el fuego entre las partes. ¿Cuánto marca Trump el ritmo de esta cumbre de la OTAN allá en La Haya? Marca por completo el ritmo de esta cumbre, Jenny, no solamente por este 5% del PIB que ha sido impuesto por él, sino también por las jornadas que estamos teniendo. Por ejemplo, esta cumbre está teniendo una duración de 2 días en comparación con 3 el año anterior en la cumbre de Washington. También se han, digamos, reducido los horarios de las reuniones, suelen durar unas 5 horas, 6 horas, pues para no incomodar a Donald Trump se reduce a 2 horas y media para evitar que ocurra lo que ya ocurrió en la cumbre del G7 cuando se fue antes de tiempo. Entonces, todo se está tratando de adaptar al presidente de los Estados Unidos porque el objetivo es mantener a Estados Unidos a bordo y dentro de esta alianza, en particular en este momento de una agitada actualidad geopolítica que tenemos en el mundo, Jenny. Carol Guerrero, tendremos todas las noticias contigo desde La Haya. Un abrazo. Un abrazo, Jenny, gracias. Claro, y esta es la primera cumbre de la OTAN para el canciller federal alemán, el cristiano-demócrata Friedrich Merz. Bajo su gobierno, Alemania se ha propuesto convertir a la Bundeswehr, al ejército alemán, en el ejército más fuerte en Europa y aumentar el gasto de defensa al 5% del PIB de Alemania. Ello supone un cambio en su política de defensa radical para el país. Friedrich Merz llevaba apenas una semana como canciller cuando anunció un ambicioso plan.
En el futuro, el gobierno proporcionará toda la financiación necesaria para que la Bundeswehr se convierta en el ejército convencional más fuerte de Europa. Es un objetivo más que apropiado para el país más poblado y económicamente fuerte del continente. Es lo que nuestros socios y amigos esperan de nosotros, más aún es lo que exigen. Y no solo eso. El nuevo ministro de Exteriores germano sorprendió a los periodistas en mayo antes de la cumbre de la OTAN al anunciar que Alemania aceptará aumentar significativamente su gasto en defensa en proporción a su PIB. Veamos el resultado. El resultado es el 5% que el presidente Trump pidió y que él cree necesario. Y en esto estamos de acuerdo. 5% del PIB de Alemania significa alrededor de 200.000 millones de euros, es decir, casi la mitad del presupuesto nacional, un cambio radical. El gasto militar alemán alcanzó su punto máximo durante la Guerra Fría, pero comenzó a disminuir de manera sostenida en los años 70. En el 2022 marcó un punto de inflexión con la invasión de Ucrania. Alemania lanzó un fondo especial de defensa de 100.000 millones de euros y alcanzó el objetivo del 2% del PIB de la OTAN en el año 2024. Para el año 2028 ese fondo se habría agotado. Pero antes de asumir el cargo a comienzos de este año, el nuevo gobierno de coalición, junto con otros miembros del Parlamento, dio el paso sin precedentes de modificar la Constitución para permitir un gasto ilimitado en defensa. Según altos mandos militares y analistas de seguridad, no había alternativa. Advierten que Rusia podría estar en condiciones de atacar a aliados de la OTAN en el año 2029. Un ranking sitúa a Alemania en el 4º lugar entre los miembros europeos de la OTAN en términos de poder militar. Si el país quiere llegar a la cima de esa lista, su talón de Aquiles es el personal militar. Actualmente Alemania cuenta con unos 180.000 soldados y no alcanza los objetivos actuales de la OTAN. Por eso, para el ministro de Defensa, el camino a seguir está claro. Suponemos, aunque es solo una estimación, que necesitamos entre 50.000 y 60.000 soldados más en las Fuerzas Armadas permanentes. Al mismo tiempo surge naturalmente la pregunta, ¿será suficiente el nuevo servicio militar en los próximos años? Suponemos que sí, mientras aumentan nuestras capacidades. Y lo repito una vez más, el servicio militar obligatorio no nos sirve de nada por ahora mientras no tengamos la infraestructura, ni los cuarteles, ni la formación. Pero el papel de Alemania dentro de la OTAN probablemente no hará más que crecer en los próximos años. Andreu Jerez nos amplía la perspectiva de nuestro estudio parlamentario aquí en Berlín. Andreu, el objetivo expreso del canciller federal alemán Merz es convertir a las Fuerzas Armadas alemanas en el ejército convencional más fuerte de Europa. Tanto AfD como la izquierda aquí en Alemania no están de acuerdo, pero ¿qué sucede con el resto de la clase política? ¿Qué tal, Jenny? Bueno, dentro de la gran coalición conformada por conservadores y socialdemócratas, sí que hay un consenso en que Alemania tiene que invertir más en defensa a la vista de la inestabilidad del tablero internacional y sobre todo con la vista puesta en Rusia como el gran enemigo declarado de la OTAN. En cuanto a la expresión del ejército convencional más fuerte de Europa, pues llama la atención que no haya un mayor debate al respecto, teniendo en cuenta que la alemana ha sido una sociedad predominantemente pacifista desde el fin de la Segunda Guerra Mundial y la derrota del nazismo, pero también es verdad que el país y el mundo son diferentes que hace 40 años. En todo caso, el actual Parlamento alemán está dividido en dos grandes grupos. Los partidos que apuestan por el rearme, donde se encuentra la Unión Conservadora de la CDU-CSU, los socialdemócratas del SPD y los verdes con algunos matices, frente a los que se oponen, que son la ultraderecha de AfD y los postcomunistas de Die Linke. Y esto último se refleja en las encuestas. En la última proyección demoscópica de la televisión pública alemana, ARD, más de la mitad de los simpatizantes de AfD y de Die Linke se opone al objetivo del gasto en defensa del 5%, mientras que más del 60% de simpatizantes del resto de partidos con presencia parlamentaria lo apoya. Por tanto, vemos que se está abriendo una brecha en la opinión pública del país. ¿Y cómo ha explicado el canciller Merz lo que él llama absoluta necesidad del aumento del 5% en el gasto militar del país con el rechazo que acabas de señalar? La argumentación de Merz es relativamente sencilla. Asegura que Alemania y sus aliados europeos solo podrán evitar la guerra si están suficientemente armados para disuadir un ataque de sus enemigos. El discurso de Merz proyecta el convencimiento de que el rearme es el único camino posible, pero también evita reconocer que las amenazas de Donald Trump de abandonar la OTAN han jugado un papel decisivo en el establecimiento de ese 5% por parte de la Alianza Atlántica.
Otro de los aspectos que Merz y su gobierno no aborda es qué impacto tendrá ese 5% en los futuros presupuestos públicos de la República Federal Alemana. Los críticos ya advierten que ello supondrá inevitables recortes en gasto social o en educación, lo que desgastará el estado del bienestar. Y todo ello también dependerá, claro está, de si la economía alemana, que lleva 2 años en recesión, consigue volver a la senda del crecimiento. Andreu Jerez, muchas gracias.